fueron acumulando según un calendario. Los espacios que ven en blanco o en negro sin imagen es la semana en la que no se habló de la guerra contra el narco en la portada del proceso, ¿no? Y a la vez en cada año hay un papel albanene con una parte de la estrofa del himno de México, ¿no? Yo, que soy una persona un poco nacionalista, España, el himno de España no tiene letra, es un himno solamente de música, ¿no? Pero justamente lo que me llamaba mucho la atención del himno de México es que es un himno muy bélico, y era pues un himno que podría ser también muy descriptivo de lo que estaba pasando en ese momento en México, ¿no? Y a la vez para mí era una metáfora de cómo el gobierno, dentro de su nacionalismo, no quería reconocer lo que verdaderamente había provocado con la guerra contra el narco, ¿no? A medida que iban avanzando los años, el número de portadas de Proceso que van a hacer referencia a la portada, a la guerra contra el narco, es cada vez mayor, ¿no? 2008, 9, 10, y en 2012, que es este rincón de acá, llega a haber, creo que eran 47 de 52 portadas. O sea, solamente 5 semanas del año no se habló de la guerra contra el narco. En el 2012 cambia un poco la dinámica, porque ya empieza el tema de las elecciones, los candidatos, y el discurso de la portada es otro, ¿no? Pero mi intención era justamente hacer un ejercicio donde no pudieras ver la portada, porque justamente el papel albanene con el himno te lo está tapando, ¿no? Una metáfora del nacionalismo o el Estado, aun con su himno todo bélico, no te deja ver lo que verdaderamente está pasando atrás. Y pues pasó algo que yo como que buscaba, no se avisó, pero la gente lo hizo, que era pues que la gente levantaba la parte del papel albanene para ver lo que estaba pasando atrás, ¿no? Y es un ejercicio que creo que también es como una metáfora de querer buscar en nuestra historia, ¿no? Y que el archivo, una manera, o sea, es una instalación donde el archivo no se presenta como archivo, sino que el archivo juega una intención, una doble intención de querer hablar de un tema y también de cómo cada uno cuestione la imagen, ¿no? Entonces la gente, el día de la inauguración y los días que fueron pasando, la gente hacía el ejercicio de ir buscando ciertas imágenes, ciertas portadas, y también pues en la conversación surgió que activaba cosas que la gente tenía olvidadas, ¿no? Y también un poco el efecto sedante que produjo, o que producen también los medios de comunicación. Cuando se habla continuamente de una misma noticia, en este caso la guerra contra el narco, ya nos volvemos como inmunes, ¿no? Y empezamos a olvidar, a no querer escuchar. Y era curioso cómo la gente, pues, según veía ciertas portadas, se empezaba a acordar de ciertos hechos acontecidos, ¿no? Los avionazos o la detención de ciertas personas. Y bueno, una de las personas que se interesó en conocer este proyecto, ahí creo que se ha ido hasta el principio, fue Sergio González Rodríguez, que pues bueno, es uno de los periodistas que más ha trabajado en el tema de las desaparecidas de Ciudad Juárez, de la guerra contra el narco, que curiosamente también ha sido secuestrado y pues amenazado, pegado, castigado por los narcos. Y se quiso acercar, como tuvo la curiosidad de acercarse a ver la instalación, poder hablar con él. Y pues yo le pregunté cuál es la portada que destacarías, y se fue a esta de ¿cómo se llamaba el secretario de Seguridad Pública? Genaro García Luna. Pues la imagen de Felipe Calderón y detrás Genaro García Luna, y el titular era esta medio famosa sobre la impunidad, ¿no? Triunfo de la impunidad, ¿no? Y justo pues él me hablaba de eso, de que pues ellos hacen esta guerra porque justamente se creen impunes, ¿no? Saben que no va a llevar a ningún lugar, ¿no? Y como os decía al principio de empezar a hablar de este proyecto, para mí este proyecto marca como una manera en trabajar con el archivo, porque ya aquí el propio archivo impreso es parte de la obra. El archivo ya no está escondido,
sino que el archivo yo lo enseño y empieza a ser parte de la instalación, ¿no? El archivo se puede perder dentro de la obra y es parte de la obra. Yo tengo una cierta devoción por guardar mapas y coleccionar mapas, porque en mi base está de que el mapa, como el dibujo, es una línea sobre el plano, y a partir de ahí pues es cuestionar quién está dibujando esa línea sobre el plano y qué intención tiene con dibujar un mapa, ¿no? Por mucho que creamos que un mapa es el fiel reflejo del espacio, pues no, es el fiel reflejo del espacio bajo el ojo del dibujante o de la persona que manda a hacer el mapa. Nuestro norte es el sur, la línea, es una instalación formada por cerca de 70 recortes de la frontera de México con Estados Unidos. Yo voy haciendo esta instalación poniendo todos los recortes, pegando uno detrás de otro. Donde está Brownsville, Matamoros, pues empieza San Diego, Tijuana, ¿no? Y así continuamente voy pegando los 60 recortes de la frontera, desde la esquina más alta de la sala a la parte más abajo, creando una línea de norte a sur, de arriba a abajo, que bien podría ser una grieta, un rompimiento, una ruptura o una línea de economía, ¿no? Y la intención era justamente reflexionar sobre esta cuestión de la línea, porque geográficamente también representa pues, esta escala económica donde México siempre tiene las de perder, ¿no? Pero también hablar un poco del nacionalismo y de la cuestión de territorio, ¿no? Una línea que marca, que divide, o sea, desde grupos indígenas que se tienen que aferrar a una cuestión de nacionalismo construida por el hombre occidental, donde para ellos no existe esa relación con la nación, ¿no? Existe la relación con el territorio, pero el territorio se ve interrumpido por una línea que no te deja cruzar y no te deja relacionarte de la misma manera con el territorio que tuvieron tus antepasados, ¿no? Y también casualmente dentro de este archivo que yo voy creando y trabajando con imágenes, muchas obras salen casi sin esperártelo, ¿no? Y al deshojar un atlas me encuentro que la página 43, 46 estaba a la vez que la 42, y justamente la parte este de Estados Unidos estaba con la parte oeste de México, y también en el mismo atlas al revés, la parte oeste de Estados Unidos estaba pegada a la parte este de México, y sale un mapa que no existe en la realidad, pero que es un mapa que existe en cualquier estructura económica, social y del país, ¿no? O sea, ¿qué haría Estados Unidos sin México y qué haría México sin Estados Unidos, ¿no? Entonces se forma un mapa que no existe territorialmente en el espacio geográfico, pero es un mapa que existe en muchas cuestiones económicas y sociales, ¿no? Y en este trabajar con el material impreso como herramienta de trabajo, compro muchos atlas, compro muchos mapas y me encuentro con esta pieza, que es un mapa editado por el ejército de Polonia en el año 69, que también la intención es cuestionar quién tiene el poder para editar los mapas, ¿no? Los reyes, los estados, el ejército. Y curiosamente también surge de algo de mi práctica artística y personal, que es caminar en la ciudad, ¿no? Yo me identifico como flaner. Dentro de mi pasear voy como persiguiendo elementos gráficos, carteles, murales, dibujos que fotografío y tengo un gran archivo. Y curiosamente me encuentro con el mismo atlas 2 veces en 2 librerías.